Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Llegamos a este domingo 27º del tiempo ordinario y hoy la Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 2 al 16. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por su terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos le regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, de los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no estará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo en este domingo, día del Señor, que nos dé toda la fuerza del entendimiento de su palabra. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos la mirada al texto, una segunda proclamación. Todos los detalles, buena lectura, idea principal, ideas secundarias, otra segunda, tercera lectura, todos los elementos claros, buena proclamación. ¿Quiénes se acercan a Jesús? ¿Qué le preguntan para ponerlo a prueba? Dice el texto. Jesús, ¿qué contrapregunta les hace? Y después, ¿qué explicación da Jesús sobre lo que le han preguntado? Después, en privado, ¿qué otra recomendación les da Jesús sobre el mismo tema a los apóstoles? Y en la última parte del texto, que cambia toda la temática, ¿qué dice Jesús? ¿A quiénes están impidiendo que se acerquen a Jesús y Él cómo responde? Que estos textos al leerlos nos toquen. ¿Qué nos ha llamado la atención? ¿Qué nos dice la lectura? Esa es la primera pregunta. ¿Cuáles son los detalles, los verbos, actitudes, palabras, gestos de Jesús que nos llaman la atención hoy? Segundo momento, meditación. En los domingos, pues es un día, en todos los días, pero los domingos es un día oportuno para alimentarnos primero de la palabra, que es el primer momento de la Eucaristía, y segundo, de la presencia real de Jesús en el pan y el vino que se han transformado en su cuerpo y en su sangre. Pero la palabra es alimento, y hoy viene en una temática muy importante, ya capítulo 10, versículos 2 al 16 en Marcos, donde unos personajes fariseos se le acercan a Jesús y dice, para ponerlo a prueba, como siempre, preguntas de doble sentido porque son temas candentes. Y uno de los temas que toda la vida, en todas las generaciones, siempre ha generado como pautas, como pensamientos diversos, es el tema del matrimonio. Y el tema del matrimonio, de la unión entre un hombre y una mujer, que es de fundamento bíblico, es hombre y mujer. Nos remitimos al Génesis, crea al hombre Dios y le da a una mujer que es carne de su carne y hueso de sus huesos, y es toda una bendición muy grande. Pero la pregunta entonces que hacen los fariseos va en orden a algo que ellos habían asumido, y se llamaba el acta de repudio, que se había podido dar en Israel y lo podía hacer el hombre. Deuteronomio 24, capítulo, versículo 1, empieza a hablar cómo el hombre sí podía darle un acta de repudio si encontraba algo que no le gustara y le agradara a su mujer, pero tristemente era solo el hombre. Entonces ese es el contexto de base, y empezamos a ver cómo Jesús responde. Y en esta respuesta de Jesús, este evangelio lo hemos hablado ya este año también, profundizamos en los mismos elementos, y son: Jesús responde de una forma muy distinta a la que estaban esperando ellos.
si se podía dar el repudio por X o Y situaciones. ¿Por qué? Porque cuando vino esta expresión de Moisés, capítulo 24 del Deuteronomio, Jesús lo remite a lo que escribió él. Y entonces ellos le dijeron, esto pasó con Moisés. Pero Jesús les dice, al principio no era así. Jesús trae a la base lo que Dios ha querido con el hombre y la mujer. Ese es el piso sólido que Jesús quiere devolverle. Otra cosa es lo que ha pasado en la tradición. Y en la tradición de los hebreos se dieron dos escuelas sobre ese pasaje del repudio a la mujer. Entonces, unos hablaban de dar un acta de repudio solo cuando se diera adulterio, eran más rigoristas, una escuela de Shammai. Otros, la escuela de Hillel, hablaban que la mujer se podía despedir por cualquier motivo. El hombre tomando la decisión, si no le gustó cómo hizo el almuerzo, le podía decir, es que no me gusta, no eres capaz para esto. Eso suena muy duro, pero así llegó a esos extremos en Israel. Unos que se relajaron tanto que se cometieron abusos contra las mujeres. No ha quedado en el Evangelio, pero en algún pasaje de la vida de Jesús se encuentra con una mujer que ha sido repudiada por uno de estos importantes que estaban en contra de él, que estaba diciendo que la mujer le estaba comenzando una lepra. Y resulta que tenía solo una mancha en el cuerpo y no era lepra. Y se basaban de cosas con mentiras, con engaños, para ellos conseguirse u otras mujeres o hacerse la vida más fácil con aquello de que el hombre era el que podía tomar la decisión. Hicieron exageraciones y cometieron verdaderas agravios y tristes situaciones que vivieron las mujeres con aquella ley llevada a la relajación. Jesús quiere recordar que esto no es una decisión del hombre. Esto es una decisión que toman dos que se unen, que son complemento, deja el padre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los serán una sola carne. Y en ese ser una sola carne no es solo pues, todo el complemento, la complementariedad también en lo sexual, sino también en la vida cotidiana, una sola vida. Cada uno tiene su libertad humana, cada uno tiene su ser, pero se juntan dos que se vuelven compañeros de camino. Compañeros de camino, complemento de vida, que le piden a Dios que venga y los bendiga todos los días de su vida. Esto ha venido a ser, pues Jesús ya lo propone como un sacramento. En la iglesia viene a ser como una gran bendición de Dios, sacramento. Pablo ha dicho que lo compara como ese amor que Cristo ha tenido a la iglesia. Y entonces hoy vemos la profundidad de un tema que seguirá siendo controversial. Y en la meditación yo quiero que el piso, la base es, aquí no juzgamos a nadie. Esta es una temática que tiene muchos puntos y muchas situaciones y no se sientan aludidos si alguien se ha separado, si alguien ha tenido uno o dos matrimonios. Esto no se trata aquí de juzgar, pero sí a la base, la palabra nos permite poner el piso sólido que Dios le ha dado al complemento entre hombre y mujer. Y por eso Jesús, es tan grande esta intervención de Jesús, que iguala a la mujer al hombre, ya no es menos, porque en Israel las mujeres y los niños eran tenidos como menos, no contaban. Y aquí la mujer recupera la dignidad que Dios le ha dado, de igual dignidad, dice también una de las expresiones cuando hay en la Eucaristía del matrimonio, compañera de igual dignidad. Y eso gracias a Jesús. Ojalá las feministas escucharan esta grandeza que Dios le ha recuperado a las mujeres en un contexto no solo hebreo, en otros contextos también con los musulmanes y otros. La mujer ha tenido momentos muy fuertes y Jesús la pone como compañera de igual dignidad. Y luego de eso reconoce que cualquiera de los dos puede mandar al otro al adulterio y que no son decisiones de un hombre el querer separarse o divorciarse, que son los dos que han elegido en Dios, que han pedido una bendición y una gracia, que se comprometen a un camino de construcción y Dios les respaldará. Sabemos la historia humana, sabemos las realidades no son fáciles y muchas otras circunstancias, pero a la base hoy la palabra nos remite al querer de Dios y es tan importante esta unión, es tan del agrado de Dios, es tan bonita esta bendición del matrimonio que Jesús quita esa desigualdad que había, los iguala y los invita a que se trabajen todos los días en ese complemento y en ese camino de vida en la cual han llamado a Dios para respaldarlos. Y Él es el primero que quiere. Cuando se pone a Dios en el centro, pues viene toda una bendición y una gracia. Entonces, Él explicándole a los discípulos, ya dice Marcos, lo pone así en casa, les dice que el que se divorcia a la mujer y se casa con otra comete adulterio,
contra la primera, y si se divorcia de su marido, ya la mujer se casa con otro, comete adulterio contra el hombre. Ya es adulterio. Inclusive el hombre, que era el que podía decidir en otra época, comete adulterio. Y en otra de las versiones dice que salvo el caso de fornicación o de prostitución, y lo hemos hablado, y aquí el sentido es, para Dios está la indisolubilidad del matrimonio. Ninguno de los dos está en circunstancias de poder decidir por qué repudio o no. Aquí lo peligroso que decía Jesús era que si un hombre repudiaba a su mujer, terminaba mandando a su mujer al adulterio. Y eso iba contra un plan perfecto de Dios. Decía que si la repudiaba ya por caso de fornicación o prostitución, pues ella ya había cometido adulterio, ya lo había cometido, y ya había entrado dentro de ese ámbito. Lo triste era que hombres que mandaban un montón de mujeres que no estaban buscando a otro hombre, sino que amaban a su hombre, a su esposo, terminaban solas y en unas situaciones muy difíciles, y terminaban optando por situaciones de adulterio. Pero aquí Jesús es ninguno de los dos. Aquí es una opción con la cual Dios engrandece tanto esta elección, que acompaña con su gracia. La situación es creer, ya dentro del campo de nosotros sacramental, este respaldo de Dios, y cómo cada uno dentro de una decisión que ha tomado, pues da lo mejor para que se convierta en un camino cotidiano de un encuentro de dos que se aman, que tienen metas, que tienen un camino común, que tienen cada uno forma de ser, cosas bonitas y agradables, valores, pero también dificultades como todos los seres humanos, y cómo se construye este camino de unión. Entonces hoy miremos la grandeza del matrimonio. Cuentan un padre de una historia de dos que en la India se casaron y llevaban más de 30 años viviendo juntos, casados, felices. Estaban mal económicamente, muy mal. Y se llegaba el aniversario, quería cada uno dentro de sí, estaba pensando qué le iba a regalar a su esposita y la esposa al esposito para celebrar el aniversario matrimonial. La situación económica era dificilísima. Entonces el hombre, el esposo, pensó: bueno, no tengo dinero, está muy difícil la vida, pero yo quiero darle algo a mi esposa que me cueste. Y piensa, y muchas cosas muy difíciles, y pensó en lo que más le gustaba a él. Y él, todos los días, cuando llegaba a la casa, se ponía a fumar pipa. La pipa, te echaba su tabaco, y esa era como su forma de descansar al final de la tarde. Y entonces pensó para sí: pues voy a vender la pipa, me cuesta, es duro, pero le voy a demostrar a ella que la amo. Y efectivamente consiguió la pipa, la consiguió pues en el decir, la vendió, la llevó, le dieron un dinero. Con ese dinero entonces él pensó en su esposa, qué era lo que más le gustaba a su esposa. Su esposa tenía una cabellera hermosa y la trataba con cuidado. Todos los días trataba de estar muy bella y muy presentable para su esposo, y tenía una cabellera que cuidaba. Y entonces él dijo: pues vendo la pipa y le compro un peine especial que vi, que a ella le gustó el otro día, y yo me voy a abstener de este gusto para que ella tenga su peine. A ella le gusta cuidar su cabello y se lo voy a dar. Y llegó el día. Ella, la esposa, había pensado también, situación económica difícil, no tenía dinero, y dijo: yo quiero también algo que mi esposo vea cómo lo amo. Quiero demostrarle eso, y estoy muy agradecida por este camino de vida juntos. Y se llegó el día, y llegó él muy feliz. Él estaba afuera y tocó a la casa, y le abrió a la señora, la esposa, y cuando le abrió la puerta, la esposa se había cortado todo el cabello. Y él quedó como, traían peine para su cabello y ella se había cortado todo el cabello. ¿Qué había pensado ella? Pues yo me voy a abstener de mi cabello, que me van un buen dinero por él, lo voy a vender, esas personas que hacen pelucas, y voy a conseguir un buen tabaco y buena cantidad de tabaco para que mi esposo tenga tabaco para su pipa. Y quedaron los dos como, pero después cayeron en cuenta. Y puede que ahora no se puede utilizar el peine, no tiene ella cabello, no puede utilizar el tabaco, él no tiene ahora la pipa, pero cada uno de los dos se dio cuenta que el otro está dispuesto a darlo todo, a privarse de algo que le cueste y que le gusta por el otro. Y entonces aquí la moraleja va en el sentido de
del matrimonio no es un camino de aguantarse, como se propone hoy en día. No es algo porque toque, y tristemente a veces se ve mal como solo en el momento de la fiesta y muchas cosas y mucha inversión de dinero, pero es que el matrimonio es día a día. Es un camino de comunión, de fidelidad, de amor de ágape, que es ese que acaba de hacer este hombre que vendió la pipa y ella que vendió su cabello. Ágape es dar sin esperar nada a cambio, es dar la vida. Dice San Pablo, hay más alegría en dar que en recibir. Lógicamente en el matrimonio los dos deben dar comprensión, dar tiempo, dar amor, dar la vida. Y eso se trata. Yo sé que no es un idealismo y todo no es tan fácil, pero es en el día a día. Porque es muy triste ver situaciones de desgaste como que ya es porque toca. Y de eso no se trata. Son dos que quieren levantarse todos los días y apoyarse y esforzarse. Estos de esta historia estaban pasando un momento económico difícil y cada uno de su forma se dio de tal manera que privándose de algo pudo demostrarle al otro que ahí estaba firme para seguir adelante ese proyecto de vida. Y de esto se trata. Es una bendición de Dios. La otra cosa es que a veces tomamos a Dios solo para ese día, algo muy concreto, y se nos olvida que Dios ha sido aquel que les da la bendición. Nosotros hemos sido testigos cuando estamos en un matrimonio. Los ministros sobre los que recae toda esta fuerza, esta gracia, son los esposos. Qué bueno hoy entender el proyecto a la base que Dios ha querido y ha tenido para el hombre y la mujer. Hombre y mujer, complemento. Hombre y mujer, proyecto de Dios. En un amor de ágape y amor eros que hace parte de esa atracción, pero un amor de ágape que está disponible para darse. El mundo de hoy, claro, sufren las relaciones matrimoniales y entonces con ello las familias, porque hay egoísmo, porque hay hedonismo, porque hay proyectos dentro del egoísmo como es que yo quiero así, así, así. Y entonces hay que mirar que aquellos que ya tomaron la lección y ya están en el matrimonio, los dos puedan invitar a Dios y con una fuerza nueva, pues dejar las historias y aquí, sobre todo aquello que los ha dividido, y se puedan poner en un diálogo en camino hacia adelante con la bendición de Dios. Y aquellos que van en orden hacia el matrimonio entiendan que es una lección tan grande, que Dios respeta la libertad humana, y aquel que le dice a Dios y busca en Dios, pues le está pidiendo inclusive desde su juventud, ya va orando por el que va a ser su esposa, por el que va a ser su esposo, y en eso hay ahora unos movimientos de jóvenes muy bonitos en la iglesia que ya están orando por el que va a ser esposo y esposa. Y cuando se invita a Dios para tomar aquellas decisiones, pues la elección es en orden a la voluntad de Dios, que es buena, perfecta, agradable. No vamos a decir que siempre va a ser perfecto y fácil, pero sí hay un poder elegir sin las motivaciones que a veces pueden llegar a la vida, que uno no las tenga claras. Porque, ¿por qué elige uno un hombre o por qué una mujer elige un hombre y un hombre elige una mujer? ¿Cuáles son los criterios? ¿Las motivaciones cuáles son? ¿El dinero? Solo cuestiones de... Todo es importante, pero solo cuestiones de una persona importante por famas o verdaderamente un compañero de vida, o verdaderamente un complemento para la vida. O escoger un padre para los hijos, una madre para los hijos, compañeros de camino, una sola carne, un proyecto en Dios, con su gracia. Pero el mundo de hoy tiene tantas invitaciones que por eso, para llegar a aquel momento de elegir, la vida de ustedes y la mía y la de todos es de elecciones cotidianas. Y una de las elecciones más grandes que se tienen que hacer en la vida es ¿con quién voy a compartir la vida? Si ese es el criterio pues, de la vocación al matrimonio. ¿Con quién? Y en ese con quién, pues se le pide a Dios que conoce los corazones y que va tocando todas nuestras realidades más profundas, y en ese contexto pues podemos elegir en Dios para que no hayan yugos muy separados, muy distintos, para que no se den situaciones que son muy fuertes. Ya los que han elegido cuentan con la bendición de Dios. Nadie es perfecto, pero cada quien puede tomar unos criterios claros, sacando que la motivación no sea solo el dinero, que la motivación no sea solo importancias sociales, que la motivación no sea solo modas pasajeras o cuestiones del cuerpo, porque el cuerpo pasa, las figuras van cambiando de formas, todo puede ir pasando en la vida, pero el amor
no pasará, dice San Pablo en 1 Corintios 13, porque no es egoísta, no es envidioso, no busca el impropio interés, afanes egoístas. No, el amor de ágape ayuda a buscar a Dios y en Él elegir correctamente. Y inclusive desde lo imposible poder retomar aquellos matrimonios que parecieran que ya están en estados muy difíciles. Qué bueno hoy comprender esta grandeza. Es para amarse, es para caminar juntos, es para construir vida. Como el ejemplo que les puse, un hombre que dio su pipa para que ella fuera feliz y una mujer que vendió su pelo para que él fuera feliz con sus esencias, el tabaco que le echan a la pipa. No se pudieron utilizar las cosas, pero quedaron cada uno conociendo que cada uno está dispuesto a dar lo mejor. La alegría sí se la pueden dar entre el uno y el otro, pero la alegría verdadera, lo más profundo, la da Dios. Dios que está al centro, Dios que se invita todos los días. Qué bueno hoy poder meditar esta grandeza del matrimonio, qué bueno mirar la complementariedad, qué bueno como Jesús ha mostrado que la mujer es igual. Para muchos de estos contextos, también latinoamericanos y nuestros, donde sigue siendo el machismo, se dan abusos, se dan un montón de maltratos, y también para ideas muy liberales, digamos, dentro del pensamiento, como ir al matrimonio, cada cual hace lo que quiera, y resulta que es un camino de amor cotidiano y de encuentro. Y en el momento final del Evangelio aparece una insistencia muy bonita que traemos desde inclusive domingos anteriores y entre semana, esta semana, con los ángeles de la guarda hemos meditado sobre el niño que Jesús pone al centro. También hemos meditado con Marcos sobre el pequeño Benjamín, y aquí aparece hoy: unos niños quieren ver a Jesús y los apóstoles quieren impedir. Y entonces Jesús dice que no se lo impidan, dejen que los niños se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como niño no estará en él. Es fuerte. Los abrazaba, los bendecía y les imponía las manos. Qué bueno esta insistencia, qué bueno este énfasis, porque ahí está la vida, tener un corazón como niños, ser como ellos, de los que son como ellos. El que no tenga un corazón de niño, dice Jesús, que no entrará en el reino. Y un corazón de niño, lo hemos meditado, es la pureza, la dependencia, en este caso nosotros tenemos con Dios, y eso va en contra de toda soberbia, que yo manejo solo mi vida, y resulta que nosotros sí, somos inteligentes y cada uno tiene su libertad, pero dependemos de Dios. Y en la humildad y en la pequeñez, que ese es el sentido del niño también, poder encontrarnos que ahí está el tesoro de seguir a Jesús, en la pequeñez. No impedirle a los niños, no impedirle a los pequeños, dice Jesús, que lleguen a Él. Y en ese sentido los invito también, para terminar esta meditación, no impedirle a sus hijos, no impedirle a sus nietos que conozcan a Jesús. Hay que enseñarles la fe, es lo primero y lo más grande. Y si alguien ha crecido en fe, créanme que tiene la capacidad de decidir bien en aquel momento cuando llega el matrimonio. Tiene un piso sólido para que los criterios sean en orden no a solo cosas pasajeras, sino a un piso sólido de fe, de quién va a ser mi esposo, quién va a ser mi esposa. Todo por ejemplo, catequesis del buen pastor es desde niños irlos enamorando tanto de Dios, que en Dios se van teniendo las capacidades para tomar las elecciones de la vida. Pero desde niños, por eso se llevan los niños a Jesús, por eso se les enseña la fe. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, en este domingo que nos enseñas la grandeza del sacramento del matrimonio y la grandeza del ser como niños. Enséñanos, Señor, a vivir en ti. Te pedimos por todos los matrimonios, los que están pasando dificultades, Señor, los que están pasando conflictos, peleas, situaciones de incomprensión, donde se ha enfriado el amor primero. Te pedimos por todos ellos, te pedimos por todas las parejas casadas, por todos los que están en proyectos como novios, en noviazgos, que todos puedan elegir siempre con tu ayuda. Que reconozcamos esta presencia tuya en el sacramento del amor, este ser una sola carne, un solo proyecto de vida, que entendamos que el matrimonio no es solo un momento de fiesta social, que el matrimonio es una Eucaristía con toda la fuerza, donde tú llegas y entras en dos que te han invitado para ir todos los días de la mano contigo, que podamos entender esta grandeza del sacramento y podamos también seguir en esta insistencia de tener un corazón de niños, en pureza, en nobleza, en humildad, en pequeñez, podamos acercarnos a ti
y hacer que los hijos y los nietos y las nuevas generaciones te conozcan y te amen. Amén. Cuarto momento, la acción. Qué bueno que oremos por matrimonios que sabemos que están en dificultades y por todos los matrimonios, por nuestras familias. Démosle gracias a Dios por los padres, por estas familias que se han constituido, que en momentos duros, hay muchos que nos dan ejemplo que ha habido momentos duros, pero se han ayudado, se han complementado, son compañeros de camino. Hay muchos testimonios. Ayudemos a los que por muchas razones, y no juzgamos, pues han perdido a su esposo o a su esposa en situaciones de divorcios y los invitamos a la fe y les damos toda la fuerza y la gracia en Dios y acompañamos a todos en sus distintos procesos. Pero que hoy podamos hacer oración por esta grandeza que es el amor humano. ¿Y qué podemos hacer hoy de acción para que los niños tengan verdadera catequesis? No momenticos, sino un conocimiento de Dios continuado. Entonces ahí hay proyectos, y ahí hay un proyecto de catequesis del Buen Pastor que es muy válido para, no solo que hay que hacer la confirmación, hay que ir un momentico, hay que ir la primera comunión, no, es un proceso siempre de toda la vida de enamoramiento de Dios, para que estos jóvenes vayan a Jesús, dejen que los niños vayan a mí, y esos jóvenes sepan decidir cuando llegue el momento de la elección en el matrimonio. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos.